del desarme de grupos Sí, delincuenciales. sí, Eso lo planteó el sí. año pasado, y también de la amnistía acotada para Sí, delincuentes. es un plan de seguridad. Pero lo primero es todo lo que tiene que ver con el empleo y el bienestar. El 80%, para mencionarlo en términos cuantitativos, de nuestra estrategia de seguridad pública ¿sí? se basa en la prevención, es decir, en mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, en que se rescate al campo, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Eso es lo más importante para garantizar la seguridad pública. Esa es la base. Y esa es también la gran diferencia con relación a la estrategia de los otros gobiernos. Sí, sí. Se los puedo explicar de manera muy sencilla. Es quitarles a los delincuentes la posibilidad de enganchar jóvenes. O sea, es como quitarle a los huachicoleros, a los que extraen en tomas clandestinas combustible por necesidad. Espérenme. Eso primero. O sea, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esa es la concepción. Muchos dicen, sí, pero ¿qué se va a hacer? O sea, porque siempre se piensa, o es lo que nos metieron en la cabeza, de que la seguridad son policías, son soldados, son cárceles, son leyes severas, amenazas de mano dura. No. Si el ser humano, lo dije ayer y lo repito, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Pues crear nuevas condiciones de justicia. Yo no podría estar ordenando ninguna acción policíaca, ningún operativo de uso de fuerza si no estuviese yo atendiendo las demandas sociales. Eso sería una gran injusticia. Eso no es hacer un buen gobierno. Eso es inhumano. Eso es autoritarismo. Imagínense estos que permitían la corrupción, abandonaron al pueblo y encima de eso el uso de la fuerza. ¿Cómo se va a masacrar a jóvenes que nunca tuvieron posibilidad de ser atendidos, nunca hubo oportunidad para que estudiaran, para que tuviesen trabajo, y ya cuando toman el camino de las conductas antisociales se les masacra? Eso no. Ese es el cambio. Bueno, 80% eso. El resto, sí, pues tener presencia, porque ayer hablaba, no había de parte del gobierno federal protección al ciudadano, porque se contaba con 10,000 elementos. El Ejército y la Marina que decían, están en la calle
y están haciendo funciones, tareas de seguridad pública. No, estaban realmente dedicados a operativos para combatir el narcotráfico, no en labores de seguridad pública de manera estricta. Entonces, ¿qué se logró con lo de la Guardia? Pues ahora sí, el Ejército, la Marina, nos van a ayudar a garantizar la paz, la tranquilidad, a que haya seguridad pública. Ese fue un gran avance. Entonces, ese es el siguiente paso, tener presencia, ya no 10,000, sino poder tener 120,000. Pésimo, pésimo el gobierno de Felipe Calderón. Ahí le está tirando todo eso a Felipe Calderón, ¿no? Que cómo pudo haber tomado esas medidas inhumanas de, aparte de dejar y permitir la corrupción, meter ahí el ejército para que masacre a la población. Pésimo gobierno. Hay un gran mensaje de AMLO hacia Felipe Calderón. Y bueno, continuamos ahí con el video, ¿no? Con la siguiente pregunta. ¿Te lo puedo pasar para grabar? Hola, muy buenos días. Yo soy Juncal Solano y represento el medio de comunicación El Charro Político, un canal. Actualmente soy estudiante de Derecho. Muy buenos días, presidente, y gracias por la palabra. El día de hoy me encuentro aquí para preguntar lo siguiente. Soy estudiante y, señor presidente, considero que es importante saber, los estudiantes estamos preocupados, los que acudimos a universidades públicas, porque sabemos que también existe corrupción. Queremos saber si dentro de estas actividades, dentro de estas acciones que ustedes piensan llevar a cabo, se encuentra contemplado acabar con ese cacicazgo, con esos dueños de las universidades públicas, porque si bien es cierto, se dice que son públicas, la realidad es que sabemos que sí hay personas que se han adueñado y los estudiantes no sabemos qué pasa realmente con esos recursos, a dónde llegan. Un ejemplo claro puedo decir, a veces queremos irnos al extranjero y nos dicen no hay recursos, pero vemos a los rectores de las universidades ganando bien, gastando en publicidad. Entonces, esa sería mi pregunta. Si dentro de estas actividades, con el objetivo de acabar la corrupción, que yo sé que es el eje principal de este gobierno y de lo cual estoy muy entusiasmada, se encuentra contemplado el hecho de acabar con la corrupción que existe en estas universidades públicas. Un ejemplo también podría decir, hoy en día las universidades públicas se han convertido en un lavadero de dinero. Un ejemplo por citar, acaba de salir una nota en relación a la Universidad de Hidalgo. En la UNAM también se reportan basureros fifís de 19,000 pesos, donde no sabemos realmente ¿por qué se gasta en eso teniendo tantas necesidades los jóvenes? Es todo, señor presidente. Sí, Pregunta larguísima esta chava. Y es cierto, ¿no? Es cierto que hay mucha corrupción en las escuelas, mucho presupuesto que no se aplica en nada para la escuela. Cosas muy simples y muy insignificantes, ¿no? Que no apoyan en sí a los alumnos y a sus estancias como laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, así responde AMLO. nosotros estamos cumpliendo, transfiriendo fondos, entregando los recursos a las universidades. Hay en efecto quejas de que pueden recibir más recursos. Hay universidades con influencia política, incluso vinculadas a partidos, y las comisiones de educación en el Congreso, manejadas por representantes de universidades, diputados o senadores, pero al mismo tiempo
exrectores o integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos para las universidades, pero la queja es de que ese dinero no se aplica bien. Ya conocemos todo lo que sucedió con la famosa estafa maestra y los maestros de asignatura de las universidades están muy mal pagados. Entonces, pueden tener las universidades más presupuesto, pero se queda arriba. Hay también un sistema piramidal, no hay igualdad, no hay equidad, los de arriba se dan la gran vida y abajo el maestro de asignatura gana muy poco. Ahí les dejo de tarea que se investigue cuánto gana un maestro por hora, un maestro de asignatura en las universidades. No se metió muy a fondo en la respuesta, simplemente hizo mención de que tiene el conocimiento de, pero no se metió muy a fondo en la respuesta. Y después de aquí viene otra pregunta un poco interesante, ¿no? Presidente de México, buenos días. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, usted como el primer mandatario de la izquierda mexicana en el poder, a 101 días de su mandato, ¿considera usted que ha demostrado que no es un peligro para México? Y en ese sentido, si podría usted ahora convocar y firmar un acuerdo nacional con las fuerzas de la sociedad para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Bueno, yo creo que estamos gobernando para todos, ayer lo dije. Les recuerdo lo que me comentó un migrante durante la campaña en San Quintín, Baja California, un adulto mayor, un migrante poblano que vive en San Quintín, terminó un acto y me buscó. En la multitud estaba yo despidiéndome hasta que me encontró y me dice, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos. Pues esa es la lección que estamos aplicando, que el gobierno no esté al servicio de un grupo, por poderoso que sea, que el gobierno represente a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, creyentes, no creyentes, de todas las culturas, de todas las preferencias sexuales. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es una transformación. Si es esto ser de izquierda,
pues me apunto. Gracias, presidente. Dos preguntas. Por un lado, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró al diario Financial Times que se va a retrasar la construcción de la refinería de Dos Bocas porque los 2.500 millones de dólares que se iban a destinar, se van a destinar más bien a Pemex para levantar la producción. Preguntarle si esto es verdad, si se va a destinar este dinero a Pemex y qué otras medidas se tomarían para fortalecer a Petróleos Mexicanos. Y nada más en el caso de Tamaulipas, estas 22 personas que dice usted eran migrantes, no entiendo, se bajaron del camión, cruzaron la frontera, ese es el modo que usted tiene registrado, que ustedes tienen registrado, porque leí un testimonio del chofer supuestamente que más bien se les habían cerrado el paso y dos camionetas se los habían llevado. Entonces nada más para aclarar este tema. Gracias. Esto último es cierto, que así se dieron las cosas, según el informe que nosotros tenemos, pero que a partir de ahí ya no se supo más. No es que se bajaron del autobús y se fueron a cruzar la frontera, no, los detuvieron. Pero se los llevaron y así cruzaron para Estados Unidos. No se sabe ya más de eso y solo hay el testimonio del chofer, solamente. No, y tampoco de la Policía Federal ni nada por el estilo. Para aclararlo más sobre lo que tenemos, para hacerles el relato, le voy a pedir hoy al secretario de Seguridad que tenga una conferencia con ustedes sobre este tema, si les parece. Y lo otro, ayer hablé de que la inversión en Pemex crece en 40% con relación a lo que se invirtió el año pasado, 40% más. Y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, también aumenta la inversión pública en 60%. Pero adicionalmente, y eso no lo dije, se cuentan con 50,000 millones de pesos para la refinería, aparte de lo de Pemex. Entonces, sí tenemos presupuesto. Y es muy probable que se haga el anuncio sobre la licitación el 18 de marzo. No hay retraso. No. Y bueno, hasta ahí voy a dejar el video. Obviamente hay más partes. De hecho, casi 30 o 40 minutos de la conferencia estuvieron hablando de un solo tema sobre lo que ya platicó al principio de esta pregunta, del camión que desapareció con inmigrantes. Pero pues fueron muy consistentes en las preguntas, estuvieron repitiéndolas por 40 minutos. Y también una persona le preguntó sobre qué pensaba sobre el aborto. Aquí AMLO pues lo barrió, le dijo que no se iba a meter en ese tema. Estuvo insistiendo el cabrón, pero pues no se metió en el tema y fue muy inteligente por su parte, yo pienso, ¿no? Entonces hasta aquí voy a dejar el video. Si les gustó, pues dejen ahí su like. Compartan el video para que más personas se enteren de lo que está pasando con nuestro país. Suscríbanse si gustan para que vean los videos que voy a subir a diario. Y pues que tengan un buen día.